Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Shalom, shalom, bendiciones. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos estudiando la doctrina del bautismo, o conocido realmente en las escrituras como purificaciones. Hemos aprendido con el hermano Luis Ruiz, que el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero les dejo muchos saludos, que la palabra bautismo aparece solamente en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, la cual no aparece en el Tanakh o Antiguo Testamento. Entonces, la palabra correcta que nosotros debemos de usar es purificaciones. Entonces, vamos a continuar este tema de las purificaciones. Nosotros hemos aprendido, hemos entendido que el Mesías Yahshua fue el que comenzó a hacer purificaciones, pero esto viene desde la antigüedad. Ha sido mandamientos que Yahweh ha establecido desde la ley, desde los tiempos de Moshe, los cuales se han venido cumpliendo día a día. Y nosotros hoy en día que estamos en la restauración debemos de empezar a realizarlos tal como Yahshua también nos demostró que se debían de hacer. Es muy interesante porque nuestra historia en relación a las inmersiones o purificaciones comienza con Yohanan el inmersor, conocido como Juan el Bautista, pero ya dijimos que esa palabra es de origen griega, que significa teñir una prenda, no significa limpiarla ni purificarla, sino teñir una prenda manchada. Hacía inmersiones. En Mateo capítulo 3, verso 11, dice Yohanan: yo a la verdad los purifico en agua para arrepentimiento. Este era el tipo de purificación que realizaba Yohanan, para arrepentimiento. Recordemos que habían pasado 400 años de silencio. La paginita blanca que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso significa 400 años de silencio en el cual Yahweh no habló. Estuvo totalmente callado hasta que aparece Yohanan. Entonces él está llamando, clamando al arrepentimiento para que el pueblo se vuelva nuevamente a la Torá. Y dice: yo purifico en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los purificará en ruach y fuego. Entonces, esta es la purificación que Yahshua está haciendo hoy en día. Pero para nosotros poder alcanzar la purificación de Yahshua, debemos de haber celebrado también otras purificaciones que están en la Torá. Vale aclarar que una purificación, una inmersión no es para salvación, solo para testimonio de la obediencia a los mandamientos de Yahshua, a los mandamientos de la Torah viviente. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos purificaciones, como un testimonio a la obediencia de Mashiach. Tenemos un caso muy particular. En Marco, capítulo 1, verso 40 al 45, dice así: vino a él un leproso. Por favor, con lápiz y papel para que estudiemos estos versos más adelante con más atención y a profundidad. Vino a él, a Yahshua, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Yahshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve. Fíjese bien cuál es la orden que Yahshua le está dando. Muéstrate al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio a ellos. Ahora bien, ¿qué es eso que usted tiene que ofrecer como mandamiento, como purificación? Dice, Yeshua está diciendo, entonces Yeshua nos está diciendo hoy. Usted dirá, pero ya no existe la lepra. Claro que sí. La lepra en realidad en hebreo aparece como palabra zaraat. Zaraat tiene que ver con una enfermedad del alma, del corazón. ¿Qué es zaraat? Tiene que ver también con la lengua viperina, una lengua dañina, una lengua que destruye. Esto es zaraat. Es hacerle daño a las demás personas con todo lo que nosotros decimos. Entonces, eso nos va comiendo, así como la lepra comía toda su carne, se llegaba a podrir su carne hasta la muerte. Lo mismo hace hoy en día el zaraat, la lepra o la lengua viperina. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está diciendo? Él dice, tienes que ir y presentarte delante del sacerdote para llevar tu ofrenda de purificación. Entonces, vamos a ver dónde dice esto. En Vaikra, Levítico, capítulo 14, del 1 al 8. Fíjese bien con atención porque queremos entender muy bien qué es lo que Yeshua nos está mostrando. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Mire cómo Yeshua está cumpliendo con los mandamientos que Yahweh dejó establecidos en la Torá. Él dijo claramente, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Será traído al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del real y mirará el sacerdote y viendo que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias y palo de cedro y grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro y la grana y el hisopo y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le dará por limpio y soltará la avecilla viva sobre la faz del campo. Ahora dirá usted, pero eso ya no tenemos que hacerlo. Claro, esto no tenemos que hacerlo porque esto representa el sacrificio de Mashiach en el Cordero. La sangre que está siendo derramada por estas avecillas representa el sacrificio de Mashiach. Sería de explicarlo con más detenimiento, pero el día de hoy no ese es el tema. Pero fíjese bien la segunda parte de este mandamiento, porque nosotros decimos, no, ya estoy con la sangre de Mashiach, ya estoy purificado, pero falta una parte que nosotros no lo estamos cumpliendo y es sumamente importante. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará nuevamente a la comunidad y morará fuera de su tienda por 7 días. Es muy importante porque el proceso de purificación dura 7 días para que usted sea totalmente purificado. Ahora bien, este es uno de los tipos de purificación que existe en la Torá, que Mashiach, Yeshua, está enviando al leproso para que lo cumpla. Ya explicamos que la lepra hoy en día representa la lengua viperina, hablar en contra de nuestras autoridades, de nuestros líderes, etcétera, o de una persona, nuestro hermano, nuestro prójimo, y hacer daño con nuestra lengua. Eso es lepra hoy en día. El segundo tipo es la purificación por pecado sexual. Vamos a verlo en Lucas capítulo 2, verso 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el Malach, el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes ellos? De Yeshua, el Mesías, y de Miriam. Las escrituras nos dice que una mujer que ha dado a luz un varón debe de purificarse por 33 días más 7. Entonces esto nos da 40 días. Dice aquí claramente, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahweh, como está escrita en la ley de Yahweh: todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh, santo a Yahweh. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Yahweh, un par de tórtolas
o 2 palominos. Si leemos en el verso 39 más adelantito, del mismo capítulo 2 de Lucas, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley de Yahweh, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. ¿Pero por qué estaba creciendo en gracia delante de Yahweh? Porque él cumplía y porque sus padres eran responsables para cumplir con todos los mandamientos que estaban escritos en la ley de Moisés. Ahora dirá usted, pero ¿cómo es posible esto? Vamos entonces a la Torá en Levítico, Vaikra, capítulo 15, del verso 28 hasta el 33. Puede leerlo. ¿A qué se refiere el pecado sexual? El pecado sexual es cuando hay una emisión de semen o cuando la mujer está en la menstruación. Cualquiera de estas es un pecado sexual, o cuando una mujer da a luz a un hijo varón, que son 40 días de purificación que tiene que esperar, y cuando es mujer son 80 días. Entonces, este es el periodo de tiempo que dice la Torá que una mujer debe de estar en proceso de purificación. Verso 28 del capítulo 15 de Vaikra, Levítico. Y cuando fuere limpia de su flujo, se ha de contar 7 días. Mire, preste atención. Y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la reconciliará el sacerdote delante de Yahweh del flujo de su inmundicia. Así, escuche bien con atención, porque esto es sumamente importante porque no lo estamos considerando hoy en día. Así apartarán los hijos de Israel de sus inmundicias y no morirán por las inmundicias ensuciando mi tabernáculo. ¿Usted ha cumplido con este mandamiento o no lo ha hecho? ¿Se ha purificado usted cuando ha dado a luz un hijo o cuando está en el tiempo de su menstruación o no lo ha hecho? Dicen las escrituras que después de una emisión de semen, después de una relación sexual, ambos quedan inmundos hasta la noche y deben de lavar sus vestidos porque hasta la noche se está inmundo. Entonces esto es Torá, esto es tiempo de restauración. Y dice, así apartarán los hijos de Israel de sus inmundicias y no morirán por sus inmundicias ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, mire cuán importante es lo que nosotros debemos de hacer cuando tenemos un flujo que sale. ¿Por qué? Porque estamos derramando vida. Nuestra simiente está saliendo y cuando sale nuestra simiente de nuestros cuerpos, entonces nosotros estamos volviéndonos inmundos porque estamos derramando vida. Por eso es que debemos de entrar en un proceso de purificación. Ahora bien, hay una purificación sumamente interesante también y es de las más terribles que hay y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con este tipo de purificación porque es importante que lo empecemos a restaurar y que lo empecemos a cumplir. La purificación por muerto. Si usted va y lee en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 19, del 14 al 22, dice así, hay que leer todo lo anterior. Se ha hecho el sacrificio de la vaquilla roja y es precisamente para la purificación por muerto. Entonces, para que haya una purificación completa, debe haber un derramamiento de sangre. Ese Yahshua ya lo cumplió por nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día no necesitamos más derramamiento de sangre. Ya Yahshua lo hizo una vez y para siempre, pero falta el otro paso para que nosotros alcancemos la plena purificación, que es el lavamiento con aguas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y es sumamente importante que lo hagamos en cada una de estas ocasiones en las cuales tengamos situaciones como la que estamos mencionando, porque esto es Torá. Entonces dice en Bamidbar 19, Números 19, capítulo 14 al 22, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que toque algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Escuche con atención, el que toque un cadáver, que toque un sepulcro, que vaya a algún sepulcro, será inmundo 7 días. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaquilla roja
quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado, al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Preste con atención este verso, que es crucial. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Ahora esto es lo más importante: le será estatuto perpetuo. Aun cuando Yeshua ha venido acá, ha derramado su sangre por nosotros, nosotros debemos de seguir este mandamiento, porque es un estatuto perpetuo, por la eternidad y para la eternidad. No va a cambiar jamás. Si usted no lo está cumpliendo, hoy es el día para que empiece a realizarlo. De lo contrario, usted queda cortada de entre el pueblo de Israel, de la congregación de Yahweh. Repito, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que toque el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Todo lo que toque el inmundo será inmundo, y la persona que lo toque será inmunda hasta la noche. ¿Qué sucede? Nosotros somos templo de Yahweh y no podemos estar inmundos. Y toca 7 días para limpiarnos de esa inmundicia. Ahora bien, hay otro tipo de purificaciones sumamente importantes que se deben de hacer, porque ahora que estamos en la restauración, que nosotros celebramos Shabbat, celebramos todas las fiestas de Yahweh, entonces es importante que nos purifiquemos antes de cada una de estas fiestas, como lo dice el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 2, verso 6. Cuando están celebrando unas bodas, fíjese bien, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es sumamente importante, y le voy a explicar por qué está esto. Yeshua está en una boda, está de expectante en una boda, y dice que hay 6 tinajas de purificación para que las personas lleguen. ¿Por qué? Porque cuando haya pasado ese proceso de purificación, entonces ellos van a ser parte de la boda. Si ellos no se purifican, no pueden entrar a la boda. Por eso tienen que estar esas 6 tinajas para purificarse. ¿Qué significan esas 6 tinajas? Significan 6,000 años que están pasando para que nosotros logremos alcanzar la purificación. Estamos muy próximos a entrar al año 7,000 desde la creación, desde Adán y Java. Estamos por entrar al 7º día de nuestra purificación. Como la mujer inmunda, igual Israel representa a esa mujer que está en inmundicia y tiene que esperar todos estos milenios de años, 7,000, para poder alcanzar la purificación. De lo contrario, no puede entrar a la boda del Cordero. Por eso es que hoy en día está levantándose el tiempo haciéndose el tiempo de la restauración, porque estamos en el 6º año, en el año de la doble porción. ¿Recuerdan con el maná? Era la doble porción. Estamos en el sexto milenio, justo antes del milenio del Shabbat, justo antes del 7º milenio, para nosotros poder alcanzar purificación y entonces poder entrar a las bodas. Si alguien le dice a usted que antes del 7º milenio usted será llevado para otro lado, es como que una novia menstruosa vaya y se case con su amado. ¿Sería eso correcto? ¿Verdad que no? No. Tiene que estar una mujer limpia para poder tener una boda con su esposo.
Si ella está inmunda de menstruación, no puede haber boda. Ninguna novia se puede ir, y la novia de Israel, la novia del Cordero, no se puede ir a las bodas sin antes haberse purificado. Entonces tenemos que estar aquí en la tierra para el proceso de purificación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, y sobre todo, qué representa la purificación con agua. La purificación con agua es la Torá. El agua representa la Torá. Si usted se da cuenta, Yohanan hacía las purificaciones en el río Yarden. ¿Usted qué sabe qué significa Yarden? Significa el que desciende, descender. Eso significa Yarden. El río Yarden comienza a cierta altura sobre el nivel del mar, pero va y desemboca en el Mar Muerto, que está por debajo del nivel del mar. ¿Cuál es la característica de este lago? Porque no es un mar, es un lago. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se le llama Mar Muerto? Porque tiene una alta concentración de sal. ¿Por qué usted cree que este mar tiene gran cantidad de sal? Porque allí iban a ser depositados todos los pecados de la humanidad. Cuando Yeshua hizo su purificación en el Yarden, Él estaba representándonos a cada uno de nosotros y llevando los pecados de nosotros ahí al fondo del Mar Muerto. Entonces, cuando Yahweh quiere ver nuestros pecados, va y mira el Mar Muerto. ¿Y qué es lo que se encuentra allí? Hay agua y mucha sal. ¿Qué representa el agua? La Torá de Yahweh. Eso es lo que representa el agua, Torá. ¿Y qué representa la sal? Que todo pacto es sellado con sal, porque la sal representa perpetuo. Eso es lo que representa la sal, que es perpetuo, que no cambia, que permanece para siempre. Entonces, esto es lo hermoso de hacer purificaciones. Cada vez que usted se purifica, está quitando las inmundicias de este templo de Yeshua, el templo de la Ruach HaKodesh, y usted está enviando todos sus pecados allí al fondo de la mar, del Mar Muerto, para que cuando Yahweh quiera verlos ahí, se encuentre con Torah y con sal. Y entonces va a recordar Yahweh, va a decir, no, yo tengo un pacto hecho, un pacto perpetuo, y mi hijo, mi hija que se está purificando en este día, no tiene más pecado, porque ahí está el pacto perpetuo. Por eso es tan importante que nosotros realicemos las purificaciones. Le repito, no se llaman bautismos, se llama purificación, tevilá, que esa es la palabra hebrea para hacer las purificaciones. Ahora bien, entonces, vemos que Rav Shaul, Pablo, también hacía purificaciones. Se nos ha enseñado que Pablo es el hombre a quien nosotros debemos de seguir. Entonces, obedezcamos lo que Rav Shaul, Pablo, nos enseñaba. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21, verso 23 al 27. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos de renovar nuestra forma de ver a Pablo. Pablo en ningún momento está anulando ningún mandamiento de la ley, sino que al contrario, él está diciendo que andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Claro, porque los gentiles no son parte del pueblo de Israel. Si usted lee en Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 21, dice que la nueva Jerusalén que desciende de los cielos tiene 12 puertas para las 12 tribus de Israel, pero no hay puerta para gentiles. Entonces los gentiles no tienen por qué hacer purificaciones. Los mandamientos de la Torá
son solamente para el pueblo de Israel. Ningún otro que no pertenezca al pueblo de Israel, ya sea por nacimiento, ya sea por creer en nuestro padre Abraham, ya sea que lo hizo como Ruth, la moabita, que tenía una maldición sobre ella, pero decidió que cuando le dijo a su suegra, tu Eloa será mi Eloa, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivas viviré yo y donde tú mueras moriré yo. Cuando ella tomó esa decisión radical, esa maldición que estaba puesta sobre ella fue anulada, porque ella reconoció la Torá como su salvación. Tenía la Torá viviente sobre su vida y ella obtuvo la salvación y la maldición fue quitada de sobre su vida. Y ella es la madre de Mashiach Yeshua. Mire qué maravilla, una extranjera que decidió dejar todo su paganismo atrás y volverse a la Torá de Yahweh. Ella alcanzó salvación y ella es de las madres de Yeshua. Entonces aquí también Pedro y Pablo andaban ordenadamente cumpliendo, guardando la ley, todo lo que estaba escrito en el libro de Moshe, pero los gentiles, no se preocupen, no tienen que cumplir con ningún mandamiento de estos. La iglesia, los gentiles, no lo tienen que hacer, están tranquilos, dice aquí Pablo y Pedro. Solo que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Mire, hermoso, ¿verdad? Como Pablo, nosotros lo podemos ver que él está cumpliendo con toda la Torá. Fíjese bien que el libro de Hechos está colocado como quinto libro del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, pero Hechos narra todo lo que Pablo, Pedro y los Talmidim, los discípulos de Yeshua, estuvieron haciendo en el transcurso de sus vidas. Entonces el libro de los Hechos es más bien un libro incompleto que no ha terminado de escribirse, porque hoy en día vemos muchos que estamos también llevando este evangelio de restauración y que estamos viviendo ordenadamente tal como Pablo lo estaba haciendo y enseñando con el testimonio, enseñándolo con su vida misma. Entonces Pablo está diciendo acá que de esta forma ellos pudieron entrar al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Mire, es maravilloso poder darnos cuenta que nuestros líderes, Pablo, Yeshua, Moshe, ellos cumplían con los mandamientos de Yahweh. Nuestro Mesías dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y en dónde aparecen escritos los mandamientos? Si no es en la Torá. Entonces, si usted ama al Mesías, empiece por obedecer los mandamientos. Sigamos leyendo en el libro de Hechos. Habiéndose purificado con ellos, repito, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, nuevamente 7, ya aprendimos qué significa, unos judíos de Asia vinieron al templo y alborotaron la multitud. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos llegando a los 7 días de la purificación y hay muchos que se están levantando contra todos los seguidores de Pablo que cumplen la ley ordenadamente. Yo le invito ahora que también lea, estudie primer libro de Yohanan, capítulo 3, del verso 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yeshua cumplió con los mandamientos de purificación. Él lo hizo perfectamente. Igual nosotros también debemos empezar a cumplir con este mandamiento. El derramamiento de sangre ya fue hecho.
esa parte no nos corresponde porque ya Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Pero nos toca purificarnos con agua, literalmente, y sobre todo con agua que es la Torá de Yahweh, purificándonos todos los días, lavándonos de todas nuestras inmundicias para que podamos entrar nuevamente al reino de Yahweh. Shalom, shalom, bendiciones. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh,